Nos estaba contando Joan que este embalse, el embalse Amaní, está compuesto de 3 ríos. Pues la tercera y última actividad del día es navegarlo. El río tiene niveles 1 y 2, así que se pasa de la calma y la tranquilidad a la adrenalina en segundos. El que no salte de acá es como el que no hubiera venido de Norcasia, es como la graduación del tour, ¿listo? Todas las ganas para disfrutar. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy los saludamos desde el hermoso departamento de Caldas, específicamente desde Norcasia, más conocido como el paisaje hídrico de Colombia. Este municipio es famoso por la cantidad de quebradas, ríos y cascadas, así que el plan de hoy es conocer los mejores paisajes de la zona y para eso nos acompaña Norcasia Travel. Esta aventura de 3 días y 2 noches comenzó con un recorrido en camioneta a 10 minutos del casco urbano de Norcasia, el municipio más joven de Caldas. En el primer día, el plan es hacer 3 actividades o paradas. La primera fue visitar la quebrada Las Pavas. Aquí nos refrescamos y hasta Nala, una de las turistas que nos acompañó, se gozó la quebrada. Luego continuamos hasta Miradores del Jardín. Desde donde vamos a ver el impactante, hermoso, bello embalse Amaní. La verdad Más es o que menos 5 minutos caminando. sí, Se ve lejos. se ve lejos, pero pero es no. engañoso. Nos estaba contando Joan que este embalse, el embalse Amaní, está compuesto de 3 ríos. El río Moro, el río Santa Bárbara y el río La Miel, que es en el que vamos a hacer rafting mañana. Si ustedes van unos 20, 25 años atrás, lo que hoy ven en agua era cañón, con fincas y propiedades, las cuales cuando Isagen llegó de la mano de Odebrecht y una empresa que en ese entonces se llamaba Hidromiel, empezaron a comprar fincas, propiedades, pues porque iba a quedar bajo el agua. Todavía hay gente viviendo en esas montañas, así que lo que hicieron fue crear una ruta para ellos. El único medio de transporte es fluvial. Lo que hicieron fue que le pusieron una naviera, como rutas integradas para los campesinos, que los pasan de lado a lado. Eso lo hacen generalmente los domingos, los días del campesino en los pueblos, que sacan su aguacate, yuca, papa. Al lado de acá, día del domingo, mercan y otra vez de regreso a sus fincas. Obviamente, inundar todo eso también tuvo unas implicaciones ambientales, así que lo que hacen es que el embalse llega hasta los 400 metros y de ahí para arriba, 100 metros, es completamente reserva natural, así que por eso es que uno no ve tan fácil cabañas o cosas así como en Guatapé, por ejemplo, sino que acá simplemente se ve verde. Luego nos dirigimos al embalse Amaní, pues la tercera y última actividad del día es navegarlo. En este momento nos encontramos en un punto denominado el Triángulo Dorado. ¿Por qué? Porque en este punto todavía se unen 3 municipios. La montaña a mi mano izquierda, Victoria Caldas. La montaña a la parte de atrás, Amana Caldas. La montaña a mi mano derecha, Norcasia Caldas. Desde aquí nos contaron que Pantágoras es el nombre de la represa de Norcasia. Tiene una altura de 188 metros por 365 de ancho. Llegó a ser la segunda presa más alta del mundo y produce un porcentaje importante de la energía que se consume en el país. Cuando ya llega a su capacidad máxima, lo que evita que siga subiendo su cauce es que se riega, así generando una caída como tipo esquí. Acabamos de terminar el tour, los paisajes estuvieron increíbles. Lo último que hicimos fue ir por un refrigerio, una arepa rellena deliciosa. Después pasamos al hotel a tomar una ducha y ahorita vamos a ir a cenar. Algo que no les hemos contado es que Norcasia Travel se encarga de absolutamente todo y eso es maravilloso porque uno se ahorra el trabajo de tener que pensar dónde me hospedo, dónde almuerzo, dónde puedo tomar un refrigerio, dónde puedo cenar. Y además Norcasia Travel hace un ejercicio de economía circular muy interesante porque precisamente como se encarga de toda esa logística del hospedaje, de la alimentación,
alimentación y demás, pues hace trabajo en equipo con empresas locales, con distintos restaurantes, con distintos hoteles, y eso se traduce en que los ingresos que reciben por los tours pues se redistribuyen en distintas empresas del municipio. Sin embargo, el aporte de Norcasia Travel va mucho más allá de una apuesta de economía circular. Fue la primera agencia de turismo del municipio y nació porque Oliver, su fundador, le vio potencial al territorio. Entre el 2000 y el 2002 el municipio sufrió los estragos de la violencia, pero ahora la situación es otra y gracias al turismo recibe el título de paisaje hídrico de Colombia. Norcasia Travel le dio empleo a los jóvenes, mostró la mejor cara del municipio, inspiró a otros a crear más agencias y generó beneficios económicos para los habitantes. Buenos días, amanecemos nuevamente por aquí en Norcasia para nuestro segundo día de tour. Ayer cayó un aguacero que pensamos que de pronto nos dañaba los planes, pero son alrededor de las 8:30 y parece que el clima va a estar a nuestro favor. El plan de hoy es hacer body rafting en el río La Miel, pero primero vamos a ir a desayunar. Ya nos llegó por acá el desayuno, tenemos caldo de costilla, huevitos, arepa y chocolate, y vamos a aprovechar para darles algunas recomendaciones. Importantísimo traer repelente. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero ayer cuando yo empecé el video tenía un traje de baño de tiritas y un short, y a los 20 minutos tuve que ir al hotel a cambiarme, a ponerme camiseta manga larga, a ponerme un pantalón sueltico, fresco, pero que me cubriera mucho más, porque a los zancudos les encanta la sangre fresca y a mí no me perdonaron. También súper importante que traigan gorra, que traigan buena hidratación y pues nada, todas las ganas para disfrutar. Oficialmente le damos la bienvenida a la cuenca baja del río La Miel, que es el río que vemos en la parte de allá. Un poquito sucio, pero sigue siendo río La Miel. ¿Alguien alguna vez ha hecho body rafting? ¿Lo conoce? Es como dejarse llevar por el río como si fuéramos una hoja, fluir con el río. Joan nos explicó la posición para body rafting: boca arriba y buscando que las puntas de los pies se mantengan afuera del agua, los brazos abiertos para tener equilibrio y mirando siempre hacia el frente. Ya con las indicaciones claras, nos fuimos a recorrer el río. Lo normal hubiese sido verlo verde y cristalino. Sin embargo, la noche anterior llovió bastante y por eso nos tocó disfrutarlo con esta tonalidad oscura. En un tramo paramos a disfrutar de una cascada y luego sí, al agua patos. El río tiene niveles 1 y 2, así que se pasa de la calma y la tranquilidad a la adrenalina en segundos. Sin embargo, la actividad es muy segura porque uno va con chalecos salvavidas y el guía siempre está súper atento. ¿Qué tal la experiencia? Súper recomendada. Si tienen sed, pueden venir. ¿Se toma mucha agua? Un poquito, pero es lo que hay. Ya estamos nuevamente en el pueblo, nos dieron un salpicón de snack, estaba súper rico y la verdad es que la pasamos genial hoy. Unos rápidos bastante poderosos porque anoche llovió muchísimo y está como un poco crecido el río, y si uno abre la boca va a tragar agua, así que pilas, pero muy bajada la actividad, yo me la disfruté. Obviamente tragué agua, pues normal, nada que hacer. Lamentablemente no estaba tan verde como nos dicen que generalmente casi todo el año está verde, pero anoche llovió muchísimo, tormentas y todo, y hubo derrumbes, así que por eso estuvo marrón, pero tampoco podemos controlar eso, y bacana, unos rápidos muy bacanos. Ya estamos en el tercer día del tour. Hoy vamos para el río Manso, que es uno de los más cristalinos de Colombia, así estilo San Cipriano, estilo Río Claro. Ayer el río La Miel, que también es verdecito, súper lindo, estaba un poco marrón o bastante marrón, pues porque llovió muchísimo y hubo derrumbes, etcétera. Pero anoche no llovió, así que yo creo que hoy vamos a tener suerte. Obviamente llevo yo también mis gafas para mirar debajo del agua. Acá la gente salta. ¡Ojo! Imagino que todos vamos a saltar. Claro que sí. Por protocolo vamos a saltar también con chalequitos, yo se los ajusto. El que no salte acá es como el que no hubiera venido de Norcasia, es como la graduación del tour, ¿listo? ¿Qué tal el salto? Súper, ya llevo 4 saltos.
¿Recomendado? Recomendado. ¿Da miedo? Sí, ¿Todas las veces da miedo? sí. Fumis. Yo no tengo fe. Entonces, como los son famosos, que se me llama etiquetadito. Vea, si les gustó así el pelirrojo, pues. Con el estado civil abajito. Long time we not no nice time, so we decide to go and get the club tonight. The queen by me side and the spliff I like. The stress build up inside now seems so light. Like fresh cut, fresh shave, just bathe. And me babe she a put on a dress and a makeup. Just to impress our best self and bless our dreams be manifesting, yeah. Touchdown, ground cheek, crowd rave. Ya acabamos de salir del río Manso, pues la verdad es que estaba súper lindo, como anoche no llovió, estaba claritico, estaba una belleza. Caminamos con una piedra bajo el agua, súper bacano, y ahora ya paramos a almorzar. Recuerden que todo esto va incluido, así que un planzazo, la verdad es un río yo creo de los más lindos que hemos visto en todo el viaje. El mejor grupo que he tenido. Y que vuelvan a Norcasia, tierra del aguacate y ganadería. Eso. Y hoy en día turismo. Así termina esta experiencia. Gracias a Norcasia Travel por mostrarnos los paisajes más lindos de Caldas, por fortalecer la economía del municipio y por creer en los jóvenes para esta apuesta de turismo comunitario. A Oliver, su fundador, gracias por ser ejemplo de resiliencia y perseverancia. No olviden suscribirse, dar like y dejarnos un comentario. ¿Se animan a vivir esta experiencia?